tal? Vídeo tutorial número 15 del curso de Java, en el que seguimos diseccionando clases y objetos. Y empezamos viendo las peculiaridades que presenta en Java el pasar parámetros a los métodos. Ya sabemos que cuando llamamos a métodos podemos pasarle parámetros, y también sabemos que como parámetros podemos pasarle, entre otras cosas, también objetos. Pues lo que tiene que quedar ahora claro es que cuando pasamos un objeto como parámetro a un método, ese objeto se pasa siempre por referencia. Ya sabemos que cuando llamamos a métodos podemos pasarle parámetros, y también sabemos que como parámetros, además de otras cosas, también podemos pasarle un objeto. Pues lo que tiene que quedar claro ahora es que cuando pasamos un objeto como parámetro de un método, el objeto es pasado en el cuerpo del método por referencia. Ya sabemos también lo que significa pasar por referencia. Cualquier cambio que se haga al objeto dentro del método persistirá fuera del método también. Por tanto, se modificará el objeto si se modifica dentro del método. Ten en cuenta que cuando hablamos en Java de objetos tenemos que incluir como objetos también los arrays e incluso los objetos que pueden estar contenidos dentro de los arrays. Así que cuando pasamos un array en un método y modificamos sus contenidos en el cuerpo del método, el array original también se modifica, es afectado por lo que se haga en el método. Es un tema que tiene considerable importancia. Estamos hablando de la modificación de los valores que van a tener esos objetos, por tanto hay que tenerlo claro. Sin embargo, cuando los parámetros que le pasamos a un método son tipos primitivos, esos parámetros son pasados por valor, por tanto el original no se modificará aunque se modifique el que estamos utilizando dentro del método. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo y dentro de él una clase a la que llamamos, por ejemplo, convertidor. Clase a la que convertiremos en aplicación, y lo que hará es tomar uno o más argumentos de línea de comando, que por tanto le tendrá que pasar en cada momento el usuario, y nos los va a convertir en mayúsculas. Por tanto, lo que va a hacer esta aplicación, vamos a crear ahora un método que va a usar los argumentos de línea de comandos que se pasan al método main y que se almacenan en un array string al que se llama arguments. Array string, por lo tanto, es un objeto. En un momento vamos a ver bastante más en detalle el método main y volveremos a hablar de arguments, una parte que aparece siempre en el método main en el parámetro. Dentro de la clase convertidor vamos a crear un método al que vamos a llamar, por ejemplo, a mayúsculas, que es justo lo que hace, y al que como parámetro le pasamos un array string que será el que se tome de los argumentos de línea de comando. Como vemos, el cuerpo del método se limita a un loop for que se irá iterando por cada uno de los argumentos de línea de comando que se le pasen y le aplica a cada uno de esos elementos con texto y, como vemos aquí, el método toUpperCase, que ya conocemos, que convierte cada uno de los caracteres a mayúsculas. Y ahora convertimos la clase convertidor, valga la redundancia, en una aplicación mediante la creación del método main, como ya sabemos. Sintaxis que aquí vemos y que en un momento explicaremos más en detalle. Simplemente decir, aunque no tengo muy claro si está bien o no, pero creo que sí que es importante. Aquí, como vemos, siempre aparece arguments. Y ahora en este momento he puesto argumentos. Va a funcionar exactamente igual.
porque aquí simplemente indicamos el nombre que le damos al array string, que es lo que hay que pasarle como parámetro a main, un array de strings. Como lo llamemos da igual. Lo que ocurre es que, como ya has visto, la estructura de main se repite en muchísimos sitios y por eso es mejor utilizar aquí siempre arguments, pero le podemos llamar argumentos o le podemos llamar como queramos. Aquí simplemente el nombre no va a influir en cómo funcione, aunque ya digo que por razones de compatibilidad con otros programas mejor usar arguments, ya que es el que suele utilizarse siempre. Pero es claro, creo que es importante tener claro que no es obligatorio este arguments aquí, que simplemente es el nombre que le damos al array string. Esta parte sí que es obligatoria porque es el tipo que hay que pasarle a main. Y recuerda que es un objeto, un array string. A continuación, dentro del método main, lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase convertidor y vamos a aplicarle el método a mayúsculas pasándole como parámetro argumentos, que es, como vemos aquí, lo que hay que pasarle, un array string. Y al estar en main, estará en string, será el que haya que escribir como argumentos. Ahora lo veremos en un momento, que ya lo hicimos en alguna otra ocasión. Así que dentro de main creamos un objeto de la clase convertidor y le aplicamos el método a mayúsculas pasándole como parámetro argumentos. Por tanto, los argumentos que se le pasen a main son los que se van a utilizar aquí. Con esto tendremos guardado los distintos argumentos que haya devuelto, los distintos strings de ese array que nos haya devuelto. Y ahora vamos a hacer otro loop for para recuperarlos y mostrarlos en pantalla con un system.out.println, como ya hicimos en tantas ocasiones. Ya sabemos cómo pasar argumentos de línea de comandos desde NetBeans, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a Set Project Configuration y aquí en personalizar, Customize, tenemos que indicar cuál va a ser la clase principal, en este caso convertidor, y aquí los argumentos, recuerda, separados por espacios. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre y apellidos, todo en minúsculas. Y ahora lo que nos interesa, que quede claro de esto que estamos viendo, aquí lo que vamos a pasar como parámetro a este método, que aquí vemos, es un objeto, que en este caso va a ser un array string argumentos. Este objeto se le pasa por referencia, por tanto los cambios que se van a producir al aplicarle el método toUpperCase también se producen en el original, que pasará a estar en mayúsculas. Es lo que quería dejar claro en esta parte. Cuando pasamos un objeto como argumento en un método, se pasa por referencia y los cambios que se produzcan en el cuerpo sobre ese objeto se producirán también en el original. Si ejecutamos la clase principal, que pusimos que es convertidor, podemos ver aquí cómo nos devuelve los argumentos, pero convertidos en mayúsculas, como decíamos. Resumiendo lo que llevamos visto hasta ahora de programación orientada a objetos, ya sabemos cómo crear clases, cómo crear objetos, cómo crear variables de instancia y de clase, y cómo crear también métodos de instancia y de clase. Pues ya estamos preparados para poder poner todo esto junto en un programa Java. Para refrescar nuestra memoria, recuerda que las aplicaciones son clases de Java que se pueden ejecutar a ellas mismas. Aplicaciones que son diferentes de los applets que se ejecutan en navegadores habilitados para el uso de Java como parte de una página web. Una aplicación Java siempre va a estar formada por una o por más clases y puede ser tan grande o tan pequeña como queramos. Todas las aplicaciones que hemos creado hasta este momento en el curso no hacen más que mostrar algunos caracteres en pantalla, pero también, desde luego, pues se pueden crear aplicaciones Java que usen ventanas, gráficos o interfaces gráficas de usuarios.
Lo único que vamos a necesitar siempre para poder crear una aplicación Java y que ésta se ejecute es una clase que sirva como punto de inicio. Y esa clase, a la que podemos llamar como clase de inicio, necesita también como mínimo una única cosa, que es un método main. Tiene que incluir un método main, y cuando la aplicación se ejecute, ese método main será el primero en ser llamado. Vemos aquí la firma para el método main, que tiene esta forma. Firma que ya hemos utilizado en distintas ocasiones y que vamos a ver ahora las partes que lo forman más en detalle. Como vemos, la firma se inicia con la palabra public. Public significa que este método está disponible para otras clases y objetos, lo que es una forma de controlar lo que se puede y no se puede acceder dentro de un programa. El método main siempre hay que declararlo como público. Aprenderemos más sobre los métodos de acceso muy pronto en el curso también. En segundo lugar, la palabra static, que significa que el método main es un método de clase. En tercer lugar, la palabra void, que significa que el método main no devuelve ningún valor. Main toma un parámetro que es un array de strings de nombre arguments. Hablamos hace un momento de él. Contiene argumentos de línea de comando y seguiremos hablando también en un momento algo más en profundidad, pero recuerda que como parámetro se le pasa un array de strings. Y después de la firma, el cuerpo del método main, que es donde vamos a incluir todo el código que necesitemos para iniciar nuestra aplicación. Aquí se puede incluir la inicialización de variables, la creación de instancias de clases, etc. Veamos lo que ocurre cuando Java ejecuta este método main. Recuerda, para empezar, lo dijimos ya en varias ocasiones, que main es un método de clase. Eso significa que la clase que contiene main no se crea una instancia automáticamente de ella cuando el programa se ejecuta. Así que si queremos tratar esa clase como un objeto, si queremos instanciar la clase, tenemos que crear una instancia de él, que es lo que hacemos, por ejemplo, aquí en el anterior programa que hemos creado. Así que aquí en la clase convertidor, que cuenta con un método main, pero método main es un método de clase, por tanto tenemos que instanciar el objeto para que exista ese objeto de la clase. Las aplicaciones que creemos en Java, como ya dijimos, pueden consistir en una única clase, que es la que tiene que tener el método main, pero puede existir también otras muchas clases de ayuda que se usan unas a otras mediante referencias. Incluso en los programas que llevamos hecho hasta ahora en el curso, sencillos, pero en muchas ocasiones hemos llamado a gran número de clases de la librería de clases de Java. A eso nos referimos. Podemos crear tantas clases como queramos para nuestros programas o utilizar las clases de la librería de Java. Siempre que Java las encuentre, las podrá usar cuando se ejecute el programa y se hayan importado. Recuerda, sin embargo, que solo la clase que usamos como punto de inicio del programa es la que tiene que contar con un método main. Después de que ese método main de la clase de arranque, por llamarla de algún modo, es llamado, los encargados de continuar con la ejecución del programa son los métodos dentro de las distintas clases y objetos que forman el programa. Vamos a pararnos ahora un poco más en el tema de los argumentos de línea de comando. Las aplicaciones Java son programas independientes y por tanto puede ser muy útil poder pasar argumentos que en el fondo son distintas opciones para la ejecución de la aplicación.
podemos usar esos argumentos para determinar el modo en el que se va a ejecutar una aplicación, para habilitar a una aplicación genérica para operar con diferentes tipos de entrada, etcétera. El modo en el que le podemos pasar los argumentos a las aplicaciones Java varía según la máquina virtual y el ordenador en el que Java se esté ejecutando. El curso lo estamos haciendo siguiendo NetBeans y ya hemos visto cómo podemos hacer en NetBeans para añadir argumentos. En general, cuando se trabaja con el intérprete JDK de Java, los argumentos se añaden a la línea de comandos cuando se ejecuta el programa y tienen que estar siempre separados por espacios. Aquí vemos cómo pasaríamos en línea de comando los argumentos que pasamos hace un momento en NetBeans a el programa convertidor. Y como vemos, Jesús Conde Núñez, los tres argumentos que pasamos separados por espacios. Los argumentos tienen que estar separados por espacios. ¿Qué ocurre si en uno de los argumentos queremos incluir un espacio? Como sería, por ejemplo, aquí, si incluyéramos un cuarto argumento, número 25. Tiene un espacio. Entonces lo que hay que hacer para que lo considere como un argumento y no como dos es ponerlo entre comillas. De este modo aquí tendríamos 4 argumentos, los 3 nombres, el nombre de los dos apellidos y un cuarto argumento número 25 entre comillas al llevar un espacio. Pero muy importante también a recordar porque suele dar lugar a confusiones. Una cosa para la que no se usan las comillas cuando estamos hablando de estos argumentos de línea de comando es para identificar strings. Que lleve comillas no significa que sean o dejen de ser strings. Recuerda que todos los argumentos que vamos a pasar a una aplicación se almacenan en un array de objetos string. Así que todo lo que le pasemos, sean numéricos, sea lo que sea, se convierte siempre en string y cada uno de ellos, el número de argumentos, es un array de strings, que es lo que se pasa. Veamos cómo se manejan estos argumentos dentro de nuestras aplicaciones Java. Ejecutamos una aplicación con argumentos. Pues Java lo que hace es almacenar los argumentos como un array string, que es lo que aquí se le indica a main. Así que échale otro vistazo a la firma de main, que a estas alturas ya debe de estar claro. Aquí argumentos es el nombre del array de strings que contiene la lista de argumentos que le hemos pasado. Que tiene el nombre de arguments, ya decíamos hace un momento que le podemos llamar como queramos, eso es lo de menos. Pero a partir de ese momento tenemos ahí una información que podemos utilizar dentro del método main. Ahí en el cuerpo del método podemos manejar los argumentos que el programa nos ha dado. Mediante, al ser un array, se suelen utilizar algún tipo de iteraciones, loops o for, pero de cualquier modo que podamos utilizar valores de variables dentro de métodos. Vamos a verlo en un nuevo ejemplo en el que le pasaremos a un programa Java, una aplicación Java, a varios argumentos numéricos y posteriormente llevaremos a cabo operaciones con ellos. Vamos a crear un nuevo programa. Empezamos creando la clase a la que vamos a llamar promedio. A continuación creamos el método main para convertirlo en un programa. Y ahora dentro del cuerpo del programa empezamos por crear una variable de tipo integer a la que vamos a llamar sum y la inicializamos con un valor de 0. Y recuerda que con lo que vamos a ejecutar aquí ahora en el método es con la información que va a estar almacenada aquí en este array string de nombre argumentos. Así que lo primero que vamos a hacer es una comprobación de que existe al menos un argumento. Para ello usamos una variable que ya conocemos, la variable length, que recuerda que en este caso lo que nos indica es que el tamaño de arguments sea mayor que 0, por lo tanto por lo menos tiene que tener un argumento, se le tiene que haber pasado un argumento. Algo similar a esto
tenemos que hacerlo siempre que estemos trabajando con argumentos de línea de comando. Si no es así, nuestros programas nos van a dar multitud de errores. Un error muy común, array index out of bounds exception, cuando los usuarios no suministran los argumentos de línea de comandos que se están esperando. Así que, por lo tanto, utilizamos este condicional para que compruebe que sí hay argumentos con los que trabajar. Si por lo menos se pasa un argumento, entonces lo que vamos a hacer es que se ejecute un loop for que se itere a través de todos los strings almacenados en el array arguments. De nuevo el uso de un loop que nos va a ayudar para recuperar la información de un array. Y de nuevo usamos length para que mediante arguments length se itere por la cantidad de elementos que tenga el array. Pero otra cosa que ya sabemos, todos los argumentos de línea de comando se pasan a las aplicaciones Java como objetos string. Por lo tanto, de momento lo que tenemos aquí en arguments es un array de string. Tenemos que convertirlos a valores numéricos antes de poder usarlos en cualquier expresión matemática. Así que para ello es lo que hacemos aquí con parseInt. Los distintos valores que se vayan pasando, que irá aumentando para que vaya cambiando a medida que se va iterando el array, los vamos convirtiendo todos a números mediante el uso de parseInt, del que ya hablamos. ParseInt, que como ya sabemos es un método de clase de la clase integer. Recuerda que ya vimos en el anterior video tutorial que existe para cada tipo primitivo un objeto. En este caso el objeto integer cuenta con el método parseInt, que toma un objeto string como entrada y devuelve un integer, que es justo lo que hacemos aquí. Y ahora ya simplemente pues llevamos a cabo todo tipo de operaciones que queramos. Por ejemplo, vamos a sumar en un caso, y en el otro hallamos el promedio, que como vemos aquí hacemos la suma dividida por el número, por lo tanto hallamos el promedio. De nuevo, con el uso de arguments length tenemos el número de argumentos que se han pasado y la suma la hacemos aquí, como vemos, mediante el uso de más igual, que se irá iterando con cada vez que se vaya repitiendo el loop. Ahora le tenemos que pasar los argumentos de línea de comando. Cuando se cuenta con un sistema de línea de comando, habría que poner en este caso Java primero, el nombre de la clase promedio después, y a continuación los números que quisiéramos pasarle. Esos números serían los que guarde dentro del array de strings con el nombre de arguments. Ya sabemos que dentro de NetBeans, en NetBeans tenemos que hacerlo desde run set project configuration, y aquí ahora podemos darle primero la clase main promedio, y ahora podemos aquí en argumentos darle los valores que queramos. Por ejemplo, vamos a poner 32, 5, 6, separado por espacios, como decíamos. Así le pasamos tres argumentos, 32, 5 y 6. Se pasarán como string y se convertirán a integer en el código que tenemos. ¿Okay? Y ahora, si ejecutamos la aplicación como main, la suma que nos da es 43, bueno, los números que pusimos, y el promedio divide 43 entre 3, que es lo que indicamos con arguments length. Vamos a ver ahora cómo podemos crear métodos con el mismo nombre, pero con distintos argumentos. Si estás acostumbrado a trabajar con librerías de clase Java, seguro que a menudo te has encontrado con clases que tienen numerosos métodos con el mismo nombre. ¿Cómo hace Java para diferenciar esos métodos que comparten el nombre? Pues lo hace teniendo en cuenta dos cosas: el número de argumentos que toman y el tipo de datos de las variables o de los objetos de cada uno de los argumentos.
son dos de las cosas que forman parte de la firma de un método. Usar varios métodos que tienen el mismo nombre pero diferentes firmas es lo que se conoce como overloading o que podemos llamar también en castellano sobrecargado. Usar la sobrecarga de métodos puede evitar la necesidad de tener que crear métodos totalmente distintos para hacer cosas que esencialmente son las mismas con pocas diferencias. La sobrecarga también hace posible que los métodos se comporten de modo diferente basándose en los argumentos que reciban. Cuando llamamos a un método en un objeto, Java lo que hace es comprobar el nombre que tenga el método y los argumentos del método para elegir cuál de las distintas definiciones de ese método es la que tiene que ejecutar. Así que para crear un método sobrecargado lo que hacemos es crear diferentes definiciones del método en una clase. Cada una de esas definiciones va a tener siempre el mismo nombre del método, pero con una lista diferente de argumentos. Y la diferencia, como decíamos, puede ser el número o el tipo de argumentos, o ambos pueden ser también número y tipo distintos. Java nos permite cualquier cantidad de sobrecargas de métodos que queramos, siempre que cada lista de argumentos sea única para el mismo nombre del método. Pero las diferencias tienen que ser en eso, en el número y en el tipo. Java no considera el tipo de retorno, que recuerda que es otra de las cosas que aparece en la firma. El tipo de retorno no se cuenta como diferencia entre métodos de sobrecargado. Así que si creamos una sobrecarga donde la diferencia esté en el tipo de retorno, va a darnos error. El tipo de retorno no podemos utilizarlo para crear sobrecargas. Y también los nombres que les demos a las variables que elijamos son totalmente irrelevantes, no se tienen tampoco en cuenta, y aunque le demos distintos nombres a las variables, si es la única diferencia, tampoco podremos crear sobrecargas. Es el número y el tipo de argumentos las dos cosas que Java tendrá en cuenta para aceptar dos métodos con el mismo nombre. Vamos a verlo de nuevo en un proyecto. Vamos a crear un proyecto con varios métodos sobrecargados que seguro que queda más claro. Vamos a empezar con una definición de clase simple. Antes importamos una clase que vamos a necesitar, la clase point, con la que ya hemos trabajado en algún otro ejemplo. Y vamos a empezar, como decía, con una definición de clase simple, una clase a la que vamos a llamar caja, y que va a servirnos para definir una forma rectangular con 4 variables instancia, en cada una de las cuales vamos a definir las 4 esquinas: superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha. Así que aquí lo hacemos. Cuando se cree una nueva instancia de la clase boss, se crearán todas estas variables instancia, las 4 que aquí aparecen, y se inicializarán con un valor de 0. Y a continuación vamos a crear el primer método de instancia. Vamos a llamarle al método construir caja, y en esta primera versión lo que hace es configurar las variables con valores diferentes a los que se dan por defecto. Es lo que aquí vemos. Método que ya tenemos que entender perfectamente con lo que ya hemos visto hasta ahora. Es un método que toma 4 argumentos de tipo integer y devuelve una referencia al objeto caja resultante. Como los argumentos tienen los mismos nombres que las variables, la palabra clave des es usada dentro del método cuando nos referimos a las variables de instancia. Aquí, como vemos, estamos utilizando los parámetros, tienen el mismo nombre que la variable instancia. Para diferenciarlo, ya sabemos que con des nos estamos refiriendo siempre a las variables que se encuentren en el objeto, no dentro del método. A veces parece, incluso cuando se escribe de este modo, que es una repetición sin sentido. Aquí, como estamos poniendo que x1 es igual a x1 y 1 igual a 1, recuerda que aquí con este des x1,
des i1, des x2 y des i2, nos estamos refiriendo a las variables instancia que creamos en la clase, estas cuatro que tenemos aquí arriba, mientras que con este x1, y1, x2 e y2 nos referimos a los parámetros que le hay que pasar al método, estos cuatro valores. Lo que hacemos son los cuatro valores que se le pasen igual a las variables instancia que aquí tenemos. No teníamos por qué llamarle igual, aquí podemos llamarle de otro modo, pero sería más confuso. Es importante porque esto suele ocurrir mucho cuando escribimos código, aunque lleven el mismo nombre, se refiere a variables distintas. Este x1 es esta variable instancia y este x1 es uno de los argumentos que se le pasa al método construir caja y que ya sabemos que posteriormente se usan como variables dentro del cuerpo del método. Y como vemos, el retorno también es una referencia al propio objeto mediante el uso de des. Este método puede ser usado para crear rectángulos. Vamos a tener referencia a 4 puntos, las 4 esquinas, pero ¿qué ocurre si queremos definir las dimensiones de un rectángulo de modo diferente? Se puede hacer de muchos modos y una alternativa, por ejemplo, puede ser usar objetos point en lugar de coordenadas individuales. Los objetos point, que recuerda que ya trabajamos con ellos, contienen los valores x e y como variables instancia y no solamente uno de los valores. Así que podemos sobrecargar, construir caja, creando una segunda versión del método con una lista de argumentos diferente, que en este caso va a tomar dos objetos point. Segunda versión. Aquí tenemos el primer ejemplo de sobrecarga de método, dos métodos que tienen el mismo nombre, pero en este caso, como vemos, se le pasa un número distinto de argumentos. En este primer caso son 4 argumentos, aquí son 2, y también el tipo de argumentos es distinto, aquí son integers y aquí son point. El nombre ya dijimos que es lo de menos, aunque también aquí sea diferente, esto no influye, y el tipo de retorno, que tampoco influye, aquí es el mismo, pero esto tampoco se tiene en cuenta. Como ya sabemos, porque ya trabajamos con point, recuerda que point, cada uno guarda dos coordenadas x e y, y aquí entonces lo único que hacemos es x1 igual a superior izquierda x, e y1 igual a superior izquierda y. Para x2 exactamente lo mismo con el otro. En este caso, como la variable instancia x1 y los parámetros tienen distinto nombre, aquí es xy, recuerda que es lo que se le da a los valores de las coordenadas de point, no es necesario que usemos el des. Para que este método, esta sobrecarga del método, esta versión del método funcione, es para la que tenemos que importar la clase point, cosa que ya hicimos en algún otro ejemplo, si recuerdas. Un tercer modo de poder definir un rectángulo es indicando una esquina superior y dándole una altura y una anchura. Vamos a hacer, por tanto, otra sobrecarga de ese modo. De nuevo vemos el método sobrecargado, mismo nombre, distintos argumentos. Aquí varía el número, el tipo, como vemos, tiene un tipo igual a cada uno de los otros, point y integer. La forma de hacerlo, en fin, ya tiene que ver más con los rectángulos, pero simplemente conociendo el punto superior izquierdo podemos, con la anchura y la altura, hallar los otros. Y ahora lo que vamos a hacer es crear otro método con el cual nos va a facilitar el imprimir. Tenemos 3 distintos, para no tener que estar escribiendo el código para cada uno de ellos, creamos un método imprimir en el que le indicamos que nos imprima x1 y 1, x2 y 2. En cada caso, en cada método, nos devolverá el valor que tenga, que va a ser distinto según lo que se le pase. Así que creamos ese nuevo método al que llamamos imprimir caja, y como vemos le pasamos con print y println
los valores caja x1 y 1, x2 y 2, con lo cual nos devuelve los 4 valores que se le indican. Pues ahora tenemos los 3 métodos sobrecargados, tenemos el método de imprimir caja, vamos ahora a crear el método main para convertir la clase en una aplicación. Y ahora, para poder usar los métodos de la clase, recuerda que tenemos que instanciar esa clase. Main es un método de clase, por lo tanto no crea automáticamente el objeto, así que creamos un nuevo objeto de la clase caja, al que vamos a llamar, por ejemplo, red. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ir creando llamadas a cada uno de los métodos sobrecargados, pasándole distintos argumentos, y hacer un system out para que nos lo muestre en pantalla. Aquí estaría para el primero, falta aquí un punto y coma, en el que, como vemos, bueno, ponemos primero contexto, system out, llamando a construir, etcétera, y después aquí es donde llamamos a la primera sobrecarga, red construir caja, y le pasamos 4 integer, que es lo que hay que hacer en esta primera versión. Así que, por lo tanto, así sabrá Java cuál de los 3 métodos sobrecargados tiene que utilizar. A continuación, una llamada a la segunda sobrecarga, que recuerda que es la que hay que pasarle como parámetros puntos, point, por lo tanto tienen que ser coordenadas con 2 valores, que es lo que vemos aquí. Primero de nuevo un string y ahora red construir caja, y como parámetros le pasamos point con valor 10, por ejemplo, y point con valor 20. Ahora sabe Java que es la versión de la sobrecarga que tiene que utilizar por los argumentos que se le pasan. Y la tercera sobrecarga, en la cual ahora hay que pasarle como argumentos un point y 2 integer, que es la que aquí tenemos, y vemos en funcionamiento métodos sobrecargados y el modo en el que Java los interpreta. Si probamos la aplicación, vemos aquí en la salida cómo aparecen llamado a construir caja con las coordenadas, y aquí nos aparece caja con esas coordenadas. Llamando a construir caja con puntos, con point, en este caso aquí lo vemos, los valores, y construir caja con un punto y con un ancho y un alto, y aquí nos devuelve los valores que determina, recuerda, sumando el ancho y el alto. Así que, por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de 3 métodos con el mismo nombre, pero con ejecución distinta debido a las diferencias en su firma. Pues otro video tutorial más de este tema que tiene que ver con clases, objetos, métodos. Queda aún por tratar algún tema importante, como por ejemplo el uso de los constructores, los constructors, que suele ser otro quebradero de cabeza en bastantes ocasiones cuando se trabaja con programación orientada a objetos. Veremos que tampoco es tan fiero el león como lo pintan. Dedicaremos el próximo video tutorial. Hoy quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.